Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda. Hoy, una vez más, tenemos la grata presencia virtual de nuestro hermano Orlando Villarraga desde Brasil, con esta conferencia, los arrepentimientos como factor de crecimiento. Pero veamos quién es Orlando Villarraga. Orlando Villarraga es ingeniero químico, colombiano, bogotano, espírita de segunda generación, producto de su trabajo. Trabajó en varios países como Estados Unidos y Brasil. Se quedó allá como ya una persona jubilada y sigue desarrollando sus tareas espíritas que inició desde acá de Colombia. Es espírita de segunda generación, su familia, todos sus padre y madre fueron espíritas y muchos de sus hermanos. Y él es actualmente el presidente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos en San José de los Campos, en Brasil. Y es autor de 3 libros espíritas: La conservación del medio ambiente físico y psíquico, La justicia social, visión espírita para la acción social y Espiritismo y desarrollo sostenible. Para iniciar esta tarea, como toda tarea espírita, vamos a pedirle a nuestra hermana Nancy del Socorro Gaviria Vázquez desde Santa Marta, de SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, que nos dirija a esta elevación de pensamiento. Adelante, buenas tardes, Nancy. Gracias, Abel. Buenas tardes. Bueno, elevando nuestro pensamiento a ese Padre de amor, porque nuevamente nos ha dado el permiso para que estemos reunidos por este medio en búsqueda de esos conocimientos que nos llevarán a descubrir nuestra propia verdad. Gracias, amado Padre, por regalarnos a Jesús por este medio, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en donde quiera andamos, Señor Maestro, que tú seas la luz en nuestros caminos, en nuestras conciencias, en todas partes, para que podamos nosotros cultivar la paz a través del amor que nos lleva a practicar la ley de la fraternidad. Te pedimos, amado Maestro, que a través de tus mensajeros divinos protejan, fortalezcan, sostengan al hermano Orlando Villarraga en sus conocimientos que va a compartir con nosotros en esta tarde, y que queden grabados en nuestra conciencia para ponerlos en práctica en nuestro diario vivir. Te alabamos con nuestra presencia, te bendecimos, Señor, con nuestra puntualidad, nuestra fe, nuestro amor, nuestro cumplimiento, hoy y todos los días, y que sea el amor divino que se expanda por todo el planeta Tierra y por este medio, en nuestros hogares, por siempre. Que así sea, Señor. Que así sea. Muchas gracias, Nancy. Y gracias, Orlando, por aceptar esta nueva invitación que te ha hecho Fusenda. La palabra es tuya, adelante. Ok, buenas tardes, Isabel. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación para participar en esta tarde en el estudio de Fusenda para tratar de un tema bastante importante para nuestro crecimiento espiritual. Voy a compartir. Abel, por favor, ¿me permites compartir? Sí, ya puedes, ya puedes. Ahora sí. Listo. ¿Ya la ven? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, vamos a conversar un poco sobre el arrepentimiento como un factor importantísimo para nuestro crecimiento espiritual. A veces asociamos mucho la cuestión del arrepentimiento con un sufrimiento, con algo muy difícil, muy complicado, muy complejo. Y vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre este tema, sobre lo que otras áreas del conocimiento están contribuyendo para que podamos entender y sobre todo practicar el arrepentimiento en nuestras vidas para poder continuar nuestra trayectoria de crecimiento espiritual. Entonces, me gustaría comenzar con algunas preguntas. Si conocen a alguien que ya se arrepintió,
si los que están participando ya se arrepintieron de algo. Si aún tiene alguna cosa de la cual le gustaría arrepentirse. Y en la experiencia de ustedes, ¿quién cree que se arrepiente más, el hombre o la mujer? Y considera útil el arrepentimiento. Entonces, son preguntas que nos sirven para comenzar a reflexionar un poco sobre este tema del arrepentimiento y cómo ese tema está relacionado muchísimo con nuestro día a día, con nuestras relaciones con los otros seres humanos, sobre lo que hemos hecho a lo largo de nuestra existencia, sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras actitudes, y con base en la doctrina espírita, cómo ese conocimiento nos puede llevar a esta práctica del arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Y este tema viene siendo estudiado bastante por la psicología, y en este artículo de una revista de psicología, Psychology Today, que habla sobre la psicología del arrepentimiento, la doctora Mary Greenberg, PhD en psicología, define el arrepentimiento con base en sus investigaciones. Y el arrepentimiento como un estado emocional y cognitivo negativo. Esa es la visión. Importante aquí que muestra que el arrepentimiento tiene dos componentes: la parte cognitiva, la parte del pensamiento, y la parte de las emociones. Y en que nos culpamos por un resultado desagradable. Por eso el carácter, desde el punto de vista de la psicología, de un carácter negativo de ese estado emocional y cognitivo, porque algo que esperábamos no fue lo que queríamos, y vemos ese resultado como algo desagradable o algo no muy bueno. Y eso genera un sentimiento de pérdida o tristeza por lo que podría haber sido. O sea, esperábamos que diera un resultado diferente, esperábamos que hubiera sido de otra forma, y no fue. Entonces eso nos causa ese sentimiento de tristeza o de pérdida de la oportunidad. O deseando deshacer una selección previa, algo que tomamos una decisión, hicimos, y después vimos, uy, no debería haber hecho eso, desearía no haber tomado ese camino. Entonces, como ven, está relacionada a la parte intelectual, el pensamiento de qué hice o no hice, por qué lo hice, por qué lo dejé de hacer, y es la parte cognitiva. Pero también tiene un componente emocional, que son las emociones normalmente negativas relacionadas con esa situación que hice o que no hice, o con una oportunidad que desperdicié. Entonces, esa es de lo que vamos a hablar en esta noche, de ese proceso. Y el arrepentimiento no es un punto en un momento de nuestra vida, es el resultado de un proceso a lo largo del tiempo, que puede llevar pocos días, algunos meses, algunos años, y en algunas ocasiones, como la doctrina espírita nos enseña en la literatura, puede llevar varias encarnaciones para llegar a tomar conciencia de eso que hicimos mal o que dejamos de hacer, y cómo eso nos ha afectado durante un tiempo. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en ese proceso del arrepentimiento? Y en ese mismo artículo de la Psychology Today dice que son varias. Uno, los estudios muestran que las mujeres tienen una mayor tendencia que los hombres al arrepentimiento, por diversas circunstancias. También la cultura favorece o desfavorece ese proceso, incentiva o desincentiva todo ese proceso del arrepentimiento. La edad, los estudios muestran que las personas tienden a arrepentirse más
en la medida que va avanzando en su edad cronológica. Y depende también, otro factor importante, es el valor que las personas dan, por ejemplo, al sentido de la vida en el mundo. Dependiendo de cuál es el propósito que ven para su existencia, de cuál es el sentido, dependiendo de su visión del mundo, eso los lleva al proceso de arrepentimiento. O también, cuando la persona realiza ese proceso del arrepentimiento para cambiar su comportamiento y evitar que en el futuro sus comportamientos no sean los más adecuados. Y también otro factor que contribuye es cuando la persona piensa y llega a la conclusión que debe cambiar su forma de actuar y se arrepiente de su forma actual para poder alcanzar mayor armonía en su relación con los otros seres humanos. Como decimos muchas veces, se cansó de hacer el mal, se cansó de ser soberbio y cambia su actitud para mejorar su relacionamiento con los otros seres humanos. También el arrepentimiento y el proceso que ocurre a nivel emocional y a nivel intelectual es bastante utilizado en la publicidad. Por ejemplo, las empresas y las personas que venden seguros de vida utilizan eso porque dicen, uy, si no compra ese seguro, después se va a arrepentir porque cómo van a quedar sus hijos, cómo va a quedar su familia, o cuando el seguro del carro, si ocurre eso, se va a arrepentir porque después va a tener que pagar de su plata, y eso es un mecanismo que utiliza muy eficientemente esa área para vender ciertas cosas para las personas. También un factor que influye bastante en el proceso del arrepentimiento es el periodo de tiempo sobre el cual nosotros hacemos la evaluación de nuestros comportamientos. Y entonces, por ejemplo, cuando evaluamos nuestros comportamientos en un periodo de tiempo corto, sea lo que hicimos ayer, lo que hicimos hace 2 semanas o un mes, normalmente nos arrepentimos de las acciones que tomamos y de los errores que cometimos por esas acciones, por esas decisiones que tomamos. Mientras que cuando evaluamos nuestro comportamiento, nuestras actitudes en un periodo más largo, por ejemplo, de cuando éramos más jóvenes, de cuando éramos adolescentes, de hace varios años, ¿qué ocurre? Nosotros nos arrepentimos más de las acciones que no realizamos, de aquello que podíamos haber hecho y no hicimos, de aquel camino que podíamos haber tomado y no tomamos, de aquella oportunidad que tuvimos para ayudar a alguien y no lo hicimos. Entonces vean que dependiendo del periodo de tiempo que nosotros evaluamos para mejorar nuestro comportamiento, para poder crecer espiritualmente, es diferente. En general, evaluaciones de corto tiempo es de las acciones que tomamos, y en las evaluaciones de largo plazo fueron las acciones que no realizamos. No significa que sea 100%, sino que esa es la tendencia. Entonces, Kardec preguntó a los espíritus, y en el libro de los espíritus está esa pregunta: si el arrepentimiento tiene lugar en el estado corporal o en el estado espiritual. Kardec quería saber si nos íbamos a arrepentir aquí mientras estuviéramos encarnados o cuando ya estuviéramos en el mundo espiritual. Y la espiritualidad respondió: tanto el arrepentimiento puede ocurrir en el mundo espiritual o mientras estemos aquí encarnados en el cuerpo físico. Y entonces, mientras estemos encarnados y en la medida que vamos creciendo, que vamos estudiando, que vamos teniendo más experiencias de la vida, y en la medida que vamos comprendiendo más
y mejor la diferencia entre el bien y el mal, podemos nos arrepentir. Y podemos hacer ese arrepentimiento en la vida presente si tenemos el tiempo para rescatar las faltas. Porque muchas veces las personas se arrepienten en el último minuto de su existencia y ya no tienen el tiempo suficiente para poder o mudar o cambiar su comportamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Nos arrepentimos en el mundo espiritual y ahí deseamos una nueva encarnación porque planeamos, en la próxima vida voy a mejorar en ese aspecto que no fui muy bien en el anterior, y planea un nuevo proyecto de existencia. Entonces, nosotros que estamos encarnados, que tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita, que nos enseña a distinguir entre el bien y el mal, y para eso nos ofrece las leyes morales para entender cuáles son las leyes que rigen nuestro comportamiento con los otros seres humanos, encarnados, desencarnados, con las otras especies y con Dios. Si vamos estudiando eso en más detalle, esas leyes nos permiten entender esa diferencia entre lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho, que no está alineado con las leyes divinas. Y ahí tenemos la oportunidad, y ojalá tengamos más tiempo antes de desencarnar, para que podamos reparar y podamos mejorar nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras emociones. Y ahí, Allan Kardec, en El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, nos enseña que el arrepentimiento puede producirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Ustedes ahí en Colombia, yo aquí en Brasil, cualquier persona en cualquier lugar del mundo, a cualquier edad, puede arrepentirse. Entonces, ese es un mensaje bastante optimista, que nos da mucha fuerza, porque podemos habernos equivocado bastante, pero este es el mejor momento para comenzar o continuar ese proceso de arrepentimiento y mejorar y crecer espiritualmente. Entonces, ¿cómo es que ocurre ese proceso? Y ahí Allan Kardec, en El cielo y el infierno, nos muestra que, por ejemplo, todos nuestros actos, si son o si están dentro de los parámetros, dentro de los límites de las leyes divinas, nos llevan directamente a nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, tenemos varios defectos, varias imperfecciones, y muchas veces nuestros actos no son tan buenos y percibimos que no fueron buenos, y surge aquel remordimiento. Uy, la embarré, hice mal, no fue bien, y comienza a pensar, bueno, tengo que mejorar para la próxima vez. Y pensamos eso, para la próxima vez que ocurra esa circunstancia, voy a ser diferente. Sin embargo, muchas veces ocurre que incurrimos en el mismo error, en el mismo comportamiento, en la misma manifestación de nuestras actitudes. Y ahí viene nuevamente el remordimiento. Y va aumentando a la medida que ese círculo se vuelve más común, hasta que llega un momento en que en el libro Espíritus nos dice que a través del estudio, o a través de la reflexión, o a través del sufrimiento, tenemos que salir de ese círculo vicioso de actitudes, comportamientos malos, que van en contra de las leyes divinas, que estamos afectando a nosotros mismos, a los otros seres humanos, a las otras especies. Entonces, hay un punto que tenemos que salir de ese círculo. Y eso lo podemos hacer por un buen camino de estudio, de reflexión, menos doloroso, o a través del sufrimiento, que nos lleva a la siguiente etapa, que es el arrepentimiento, que, como vimos anteriormente, como fue definido por la ciencia. Y no es suficiente arrepentirse, no es suficiente entender que hicimos mal, que le hicimos sufrir a las personas, que quebramos alguna de las leyes. Entonces,
necesitamos volver a ajustarnos dentro de los límites de las leyes. ¿Cómo lo hacemos? A través de la expiación. Y por eso el Espíritu Espiritual nos dice que nosotros estamos en el planeta Tierra, un mundo de expiaciones y pruebas, porque estamos aquí tratando de suplir algunas de las faltas que cometimos o en esta misma existencia o en existencias anteriores. Y de la expiación, después viene otra etapa, que es la reparación de aquello que hicimos mal. Tenemos que reparar, tenemos que restaurar aquello que quebramos, así en sentido figurado, para finalmente alcanzar nuestra evolución. Entonces, pero ¿será que siempre que nos arrepentimos tenemos que pasar necesariamente por la expiación? Kardec nos enseña que tenemos otro camino, que pasar del arrepentimiento a la reparación. Entonces, por ejemplo, alguien que mató a muchas personas y si tiene que expiar, entonces encarnación posterior, viene sufriendo mucho con algún tipo de limitación física y cosas así. Ese es un camino. Otro es el de la reparación. Por ejemplo, puede venir y ser un líder en educación infantil, crear escuelas para educar a los niños o crear o participar de un proyecto para tratar personas con diversos tipos de enfermedades. Es una forma de repararse frente a la ley divina sin necesariamente físicamente sufrir ese tipo de experiencia. Y ese también es muy importante, muy motivador, que no es solo a través del sufrimiento que nosotros reparamos nuestras faltas, sino que tenemos otras posibilidades a través de hacer muchas cosas buenas para poder reparar los errores que nosotros ya cometimos en el pasado. Entonces vean que el arrepentimiento es un proceso, no es solo un punto, y que requiere varias etapas y depende de quién, depende de cada uno de nosotros. Y ahí el espíritu de Juana de Ángeles viene a complementar esa enseñanza que la espiritualidad superior trajo a través de la obra de Allan Kardec. Y en esa obra, Despierte y sea feliz, el espíritu de Juana de Ángeles tiene un capítulo que se llama Arrepentimiento y Reparación. Y dice lo siguiente: el arrepentimiento sincero constituye elevada conquista del sentimiento humano. Como ven, en la medida que nos arrepentimos, vamos creciendo espiritual, vamos conquistando otra etapa en nuestro crecimiento espiritual. Y con la madurez de la razón y de la emoción surge el arrepentimiento después del análisis del error. Entonces vean que la enseñanza de Juana de Ángeles casa perfectamente con lo que la ciencia viene estudiando sobre el arrepentimiento, que está relacionado con la razón y la emoción. Habíamos visto, con el intelecto y con la parte emocional. Entonces, eso es algo que siempre me llama mucho la atención, cómo la ciencia actual está corroborando muchos de los conocimientos que la espiritualidad nos está enviando por diversos canales mediúnicos. Entonces, y dice, después del análisis del error, recuerdan, en el arrepentimiento, como dice el libro de Espíritus, el estudio, la reflexión, es lo que nos ayuda a entender dónde nos equivocamos. Por eso es un acto, el arrepentimiento es un acto del intelecto, de la razón, para entender por qué, cómo, dónde y cómo nos equivocamos. Y ahí, ese proceso nos permite descubrir dónde estuvo nuestra falla. Si fue en el juicio que nosotros hicimos sobre las otras personas, si fue en nuestras actitudes o fue en nuestra conducta con relación
a nuestro prójimo, con relación a otra persona, con relación a otras especies que muchas veces no las consideramos, pero también ellos son nuestros hermanos que están en un plano inferior de evolución, que están creciendo también como nosotros. Entonces, en la medida que analizamos eso que hicimos y evaluamos nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestros juicios sobre las otras personas, vamos descubriendo dónde nos equivocamos, en qué nos equivocamos. Y por eso la participación de nuestra razón y de la emoción para poder superar esos errores que cometimos. Y continúa el espíritu de Juana de Ángeles y nos dice que el arrepentimiento es luz en la conciencia. Y tiene todo a ver porque en la medida que nos arrepentimos, muestra que estamos creciendo, que nuestra conciencia, que estamos accesando la conciencia donde están grabadas las leyes morales. Y entonces estamos teniendo más luz para poder entender nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros juicios. Y la reparación es la conciencia del deber en acción. Entonces, si ven aquí, Juana de Ángeles no habla de expiación, habla de la reparación como un camino mejor para poder volver a estar dentro de los límites de las leyes divinas. La reparación debería ser nuestro camino cuando tenemos o descubrimos los errores que hemos cometido. Y ese nos debe hacer aflorar dentro de nosotros que es un deber colocar esa nueva decisión, esa nueva forma de pensar en acción, que se materialice ese pensamiento, esa deliberación que hicimos y que con nuestra emoción, nuestro sentimiento, lo coloquemos en práctica. Entonces, el espíritu de Juana de Ángeles corrobora lo que Allan Kardec colocó, la no libres espíritus en la codificación y lo que la ciencia viene estudiando en ese sentido. Entonces, ¿por qué no nos arrepentimos con más frecuencia? Si tenemos de qué arrepentirnos, porque si no tenemos de qué arrepentirnos, lo que estamos hablando ahora no solo sirve de cultura general. Pero en general, tenemos los que estamos aquí encarnados en el planeta Tierra, cosas de qué arrepentirnos. ¿Y por qué no lo hacemos con más frecuencia? Porque existen obstáculos para el arrepentimiento, que también vienen siendo estudiados por la psicología. Uno es el rumiar, es aquel pensamiento que nos sigue dando vuelta. ¿Por qué hice ese? No debería hacerlo, y no debería hacerlo, y ¿por qué lo hice? Y seguimos dándole vueltas, pero no llegamos, no pasamos de esa etapa y seguimos dándole vueltas. O el sentimiento de culpa. Nos sentimos profundamente, extremadamente culpados por aquello que hicimos, por aquella actitud que tuvimos, por aquellas palabras que expresamos, y ese sentimiento de culpa es como un fardo que comienza a pesar, y cada vez que le damos más vuelta a esos pensamientos, más y más pesado, y nos paraliza, nos inhibe para actuar y tomar un rumbo diferente. Entonces, esos son los dos principales obstáculos que la ciencia ha encontrado con relación al arrepentimiento. ¿Y cuáles son las consecuencias de quedarnos en esa fase? En que nuestra autoestima cada vez va en un sentido, una espiral descendente, porque nos sentimos culpados, nos sentimos que no somos buenos y seguimos alimentando ese pensamiento que solamente nos hace sentir cada vez con menor autoestima. Aumenta nuestro estrés y con eso nuestro sistema inmunológico va decayendo. Vamos quedando más susceptibles a las enfermedades. Nuestro sistema hormonal comienza a producir varias hormonas relacionadas con el estrés, adrenalina, cortisol, que comienzan a fluir por todo nuestro cuerpo
afectando nuestra salud física. Y también nos va llevando a estados depresivos que pueden llevar hasta la locura y en muchas ocasiones hasta el suicidio. Entonces, vean, si nos quedamos en este proceso aquí de sentirnos culpados, de seguirle dando vueltas y vueltas y vueltas a eso que hicimos mal, no tiene ningún beneficio. Por el contrario, solamente nos va a causar más problemas, tanto físicamente, emocionalmente, como espiritualmente. Y ahí nosotros hicimos una encuesta con espíritas aquí en Brasil sobre este tema y preguntamos cuántas personas conoce que se hayan arrepentido de algo. Y aquí tenemos varias respuestas interesantes. Nadie dijo que no conocía alguna persona que no se haya arrepentido. O sea, eso solo refuerza de que todos los que estamos aquí encarnados, en general, tenemos algo de qué arrepentirnos. Y todos conocían varias personas, algunos más de 10 personas que se han arrepentido de algo. Ahí preguntamos para cada una de esas personas que cuántas veces se había arrepentido de algo. Y vimos que casi la mitad respondieron que por lo menos ya se habían arrepentido de más de 10 cosas o actitudes o comportamientos durante su existencia. Y después preguntamos que en qué periodo de la vida pensaban que las personas se arrepentían más. Y fue así abrumadora las respuestas, que respondieron que en la edad de adulto o en la tercera edad. Y nadie respondió que durante la infancia ni la adolescencia. Y la psicología viene estudiando ese tema en los niños y ellos dicen que solo a partir de los 6, 7 años es que los niños comienzan a entender ese concepto del bien, del mal, para poder llegar a comenzar ese proceso de arrepentimiento. Y ahí la última pregunta que hicimos fue si consideraba útil el arrepentimiento. Y la gran mayoría, 90%, 91% respondieron que sí consideraban útil el arrepentimiento. Solo una persona respondió que no. No sabemos por qué razón. Entonces, pero la gran mayoría considera útil. Y ahí viene un trabajo muy interesante también desde el punto de vista de la ciencia. Y este es un trabajo con pacientes terminales de una enfermera australiana. Ella se llama Ronnie Brown, que trabajaba con pacientes que ya el diagnóstico era que le quedaban pocas semanas de vida, pacientes con cáncer. Y ella hablaba mucho con ellos en esas últimas semanas de vida. Y ahí ella comenzó a notar que ellos se arrepentían, hablaban mucho de los arrepentimientos que tenían sobre la vida que tuvieron. Y ahí escribió un blog que después se convirtió en una obra, en un libro, que es ese, que en español se llama así: ¿de qué te arrepentirás antes de morir? Los 5 mandamientos para tener una vida plena. Y es muy interesante para nosotros espíritas, para nuestra reflexión sobre cómo nos estamos comportando en el momento presente. Y ahí el primer arrepentimiento que ella encontró es que las personas decían: ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera. Y eso muchas veces ocurre, que las personas hacen lo que los otros quieren y no lo que realmente quisiera o le gustaría hacer. Y ahí, en la medida que va pasando el tiempo, va pensando eso: ¿por qué no hice lo que quería? Y en momentos difíciles que ve que no está bien, ese es un cuestionamiento que se hace más evidente. Porque muchas veces
tomamos decisiones, optamos por un camino u otro con base en el miedo de, uy, ¿qué será si voy por aquí? O en el miedo, porque las personas dicen que, eso no, por ahí no está bien, y tomamos esa decisión que no es lo que nosotros queríamos. Y también tomamos decisiones porque creemos que tomando esa decisión vamos a ser amados y aceptados. Por ejemplo, muchas veces los adolescentes toman la decisión de estudiar lo que el papá o los papás quieren que estudie. Sin embargo, en el fondo, eso no es lo que quiere, pero como quiere sentirse amado y aceptado por su familia, estudia lo que las otras personas deciden. Y también, muchas veces para mantener las apariencias sociales. Es el caso de personas que, por ejemplo, se casan para mantener la apariencia social, cuando en el fondo su sentimiento es con relación a otra persona y son amargadas, son infelices porque hacen lo que los otros esperaban que hicieran, se guían por lo que los otros dicen. Entonces, ¿cuál sería la reflexión que deberíamos hacer con base en esta enseñanza que nos brinda esas personas que están en la última fase de la existencia? Entender bien cuál es el objetivo de nuestra vida. ¿Qué vinimos a hacer aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? Y definiendo eso, intentar seguir ese camino para que seamos felices, para que podamos contribuir para la sociedad, para que podamos hacer lo que nosotros planeamos antes de reencarnar. Por eso es importante saber cuáles son los objetivos en nuestra existencia. Y un de ellos es que aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Fundamental. Y es una de las enseñanzas de Jesús más importantes. Amar al prójimo como a sí mismo. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, porque muchas veces tomamos decisiones para complacer a los demás, porque no nos amamos lo suficiente para entender qué es lo importante para mi vida, cuál es la intuición que yo tengo, que eso es algo, esa intuición es de lo que traigo como objetivo para esta existencia y nos dejamos llevar por los demás. Entonces, segundo, arrepentimiento que las personas tienen en el lecho de muerte, en esos casos de pacientes terminales con cáncer, que ojalá no hubiera trabajado tanto. Y estamos en una fase de la evolución como sociedad que existe hasta el término que se llama en inglés workaholic. Aquellas personas que trabajan y cuando llega el momento cerca de la muerte, lo que piensan es que ojalá no hubiera trabajado tanto. El trabajo es importante, pero no es lo único que existe en la vida. Por eso tenemos que entender mejor el propósito del trabajo. Y esa es una de las leyes morales que Allan Kardec colocó en el libro de los espíritus. La ley del trabajo. Estudiar esa ley es importante para entender cuál es el propósito del trabajo. Y entender que el éxito en la vida no es la acumulación de bienes materiales, no es el trabajar para acumular más y más bienes materiales. El éxito está en otros aspectos, que los bienes materiales pueden ayudar, sí. Y hacer planes para el futuro. Muchas veces las personas trabajan pensando de que cuando se vayan a jubilar van a viajar, van a ayudar a los viejitos, van a ayudar al centro espírita y cuando llegan la edad de jubilarse están con una enfermedad que no les permite hacer casi nada. El trabajo es aquí y ahora en la medida de nuestras posibilidades. No dejar que pensando que vamos a hacer allá en el futuro. Y por eso es importante simplificar nuestra vida.
Muchas veces se trabaja muchísimo para adquirir muchas cosas materiales que no ayudan mucho para el objetivo principal de nuestra existencia. Entonces, deberíamos reflexionar un poco más y entender el valor que tiene pasar más tiempo con aquellas personas que amamos. Y también tener más tiempo para hacer las cosas que amamos. Cuando hacemos lo que nos gusta, lo que amamos, lo hacemos con mucho placer, nos da mucha alegría, mucha felicidad. Y pasar tiempo con las personas que amamos es muy importante para estrechar, para fortalecer nuestras conexiones con ese espíritu, para poder continuar creciendo espiritualmente. Eso hace parte de la ley de sociedad, que otra de las leyes que Allan Kardec colocó en el libro de los espíritus. Entonces, tenemos que aprender a mantener el equilibrio entre el trabajo y ese tiempo que dedicamos a las otras cosas, el placer, el descanso, la familia, los amigos. Tercer arrepentimiento. Hubiera deseado tener el coraje de expresar mis sentimientos. Y muchas veces amamos, tenemos nobles sentimientos con relación a los otros seres humanos y no los expresamos. Nos quedamos calladitos. Y ahí, ¿qué ocurre? Suponemos que los otros saben lo que nosotros sentimos. Yo amo muchísimo a mis hijos, pero nunca les digo nada, no les expreso con las palabras mis sentimientos. Esperamos o suponemos que ellos saben, o con la esposa, el esposo, con las personas que queremos. Tenemos que expresar más nuestros sentimientos. Muchas veces tenemos miedo de la reacción que de expresar nuestros sentimientos, o no sé, tenemos el orgullo de, no, yo soy fuerte, no soy débil emocionalmente, y no expresamos nuestros sentimientos. Y otro pensamiento es que creemos que esas personas que amamos siempre van a estar cerca. Y sabemos, y por la doctrina espírita que nos enseña que no. Esas personas están un tiempo con nosotros, sea porque se van para otro lugar, sea porque desencarnan, no siempre van a estar cerca. Y eso lo vemos cada vez con nuestros hijos. Nuestros hijos ahora estudian y se van, cada uno toma un rumbo para un lugar diferente del mundo. Y nuestros padres también, ellos cada vez están más cerca del momento de retornar al mundo espiritual. Entonces, no siempre están cerca, deberíamos expresar con más frecuencia esos sentimientos con ellos. O creer que después yo voy a tener tiempo para poder expresar mis sentimientos, para confraternizar, para dedicar más tiempo para ellos. Entonces voy a trabajar mucho porque después cuando me jubile voy a estar más tiempo con mis hijos. Ahí ya no van a estar ahí, ya van a estar en otros lugares, no va a tener ese tiempo. Entonces, deberíamos reflexionar y entender que expresar nuestros sentimientos es una necesidad para que tengamos una vida más feliz. Y en el libro de los Espíritus nos dice que es una necesidad amar y ser amado. Entonces, deberíamos colocar eso con más frecuencia para no arrepentirnos al final de la existencia. Y aquí traemos un ejemplo muy práctico de algo que fue muy doloroso, que fue cuando en las Torres Gemelas en Nueva York, el desastre que ocurrió. En esta obra, se llama 102 minutos, la historia inédita de la lucha por la vida en las Torres Gemelas. Dos periodistas comenzaron a hacer una investigación sobre cómo las personas que estaban en las torres intentaron comunicarse con sus seres queridos y comenzaron a coleccionar todas las llamadas de las personas que habían recibido en esos momentos. Y traje el ejemplo de Brad Vedas.
Él a las 9:19 de la mañana del 11 de septiembre llamó a su esposa y le dijo, y dejó grabado en la máquina, en el teléfono, en la contestadora electrónica: Cris, hubo una explosión, estamos presos en una sala, la humareda no para de entrar, no sé lo que ocurrirá, pero quiero que sepas que mi vida fue mucho mejor y mucho más rica porque tú estabas en ella. Yo te amo. Adiós. Y ella, cuando la esposa después llegó a la casa, al apartamento, escuchó eso, ese mensaje, ella dijo que su esposo no expresaba mucho el sentimiento. Ella sabía que la quería, pero no era muy expresivo en sus sentimientos. Y vean que en el último momento, la llamada que hizo fue para el ser más querido de él, para expresar sus sentimientos. Entonces, nosotros deberíamos reflexionar. Esa obra es muy interesante porque nos lleva a pensar mucho sobre eso, de que deberíamos expresar con más frecuencia nuestros sentimientos para no llegar al momento final de nuestra existencia y ahí en el lecho de la muerte decirle a todos nuestros familiares y amigos cuánto son importantes y cuánto los amamos. El cuarto arrepentimiento es con relación a los amigos. Y las personas dicen que habrían querido mantener contacto con mis amigos. ¿Y qué ocurre? Con las redes sociales se ha creado una falsa ilusión de que tenemos muchos amigos. Facebook, no sé cuántos, 1,000 amigos, 2,000 amigos, cuando en realidad son conocidos. Amigos realmente son pocos que tenemos y pocos y aún menos la cantidad, los amigos que mantenemos a lo largo de nuestra existencia. Permitamos que ellos sepan cuánto los estimamos, cuánto son importantes para nosotros. Porque buenas amistades nos estimulan para crecer espiritualmente. Buenas amistades son un motivo para ser mejores. Y buenas amistades nos apoyan en los momentos más difíciles de nuestra existencia, muchas veces más que nuestros propios familiares. Entonces, tenemos que valorizar la amistad, saber lo valioso que son nuestros amigos en nuestra existencia. Entonces, deberíamos reflexionar para disponer de tiempo de una forma más regular, más frecuente, con nuestros amigos para conversar, para compartir, para tener experiencias más frecuentes con ellos. Y el quinto arrepentimiento del estudio que realizó la enfermera Ronnie Brown es que las personas dicen que me hubiera gustado ser más feliz. La doctrina espírita nos dice que uno de los objetivos en esta existencia que vinimos aquí a encarnar es para aumentar nuestro nivel de felicidad. Sin embargo, hay personas que creen que no merecen ser felices. Y a veces algunos dentro de la doctrina espírita interpretan eso y lo tienen como un paradigma de que creer que la felicidad no es de este mundo porque toman así parcialmente un trecho de un mensaje que Allan Kardec colocó en el Evangelio según el Espiritismo. La felicidad sí es de este mundo, no la felicidad absoluta, mas en este mundo podemos aumentar nuestro nivel de felicidad que ya traemos. El objetivo es aumentar, cada vez ser más felices. Y la felicidad es una decisión que nosotros tomamos. Frente a las circunstancias podemos tomar de amargura, de infelicidad, o podemos tomar el camino de trabajar para resolver y encontrar un camino para ser más felices. Y algo que nos ayuda en eso es apreciar lo que ya conquistamos.
si vemos todo lo que ya hicimos hasta ahora, todas las cosas que ya superamos, eso nos debería dar la fuerza, el ánimo para ver que tenemos la capacidad para superar esa otra circunstancia que estamos viviendo en el momento y apreciar lo que nosotros ya conquistamos. Y por eso deberíamos comenzar a observar con más frecuencia y apreciar la belleza de todas las cosas que ocurren todos los días, que nos ayudan, que nos están contribuyendo para nuestro crecimiento espiritual y que muchas veces las dejamos de lado por estar tan envueltos en que la cosa está difícil que no observamos tanta cosa buena que está ocurriendo. Y por eso es importantísimo que cada vez vayamos desenvolviendo más ese sentimiento de gratitud por todo lo que recibimos todos los días, todo lo que Dios nos ofrece para que podamos crecer espiritualmente. Y nosotros, por ejemplo, tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita. Tenemos nuestro modelo guía, Jesús, que nos sirve, para que nos orienta en cuáles deberían ser nuestros comportamientos. Deberíamos ser gratos por esa oportunidad que tenemos. Entonces, vean, esos son los arrepentimientos que las personas en el lecho de muerte, como pacientes terminales, expresan. Y hay un trabajo más reciente de uno de los mayores escritores, de las personas más influyentes en el mundo, que ha sido considerado Daniel Pink. Él es formación de abogado de la Universidad de Yale, pero ha ejercido otra serie de funciones en Estados Unidos y ha escrito varios libros. El penúltimo que escribió fue El poder del arrepentimiento. Y el subtítulo es ¿Por qué mirar atrás nos puede ayudar a avanzar? Que va en el sentido que estamos hablando, de cómo el arrepentimiento es un factor que nos ayuda en el crecimiento espiritual. Y porque para arrepentirnos, parte del proceso es volver para atrás, para ver lo que ocurrió, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que hablamos, lo que no hablamos, para poder entender y tomar una decisión para avanzar, para reparar, para crecer espiritualmente. Y Daniel Pink escribió esa obra como resultado de dos trabajos que fueron realizados por él y por otras personas. Una fue una encuesta que fue realizada con 16,000 personas en 105 países sobre este tema del arrepentimiento. Y el otro trabajo fue un proyecto que se llama el Proyecto Americano de Arrepentimiento, que hizo una encuesta con 4,489 norteamericanos, que es una muestra muy representativa de la sociedad norteamericana. Y con base en todos los resultados de esas encuestas, Daniel Pink con un equipo de psicólogos, sociólogos y de otras áreas del conocimiento, llegaron a la conclusión que existen 4 tipos principales de arrepentimientos. Ellos los colocaron como arrepentimientos fundamentales. Por ejemplo, personas que están con problemas de salud porque fuman y se arrepienten de que están con problemas de cáncer de pulmón porque, si yo no hubiera fumado, estaría en una condición diferente y ahí se arrepiente de eso. Tienen arrepentimientos de lo que ellos consideran de audacia. ¿Qué significa eso? Que la persona se arrepiente porque en un momento de su vida podía haber tomado un camino diferente y no lo tomó por miedo, porque no fue osado suficiente para tomar esa decisión en ese sentido. Y entonces se arrepiente, se arrepiente por eso que dejó de tomar esa decisión. Los arrepentimientos de tipo moral. Por ejemplo, la persona se arrepiente que robaba y
Después, en la medida que va mejorando su condición espiritual, sabe que eso no fue bueno porque afectó a otras personas y se arrepiente porque comienza a entender, a comprender el bien y el mal. Y arrepentimientos de conexión de lo que vimos anteriormente, de su relación con los amigos o con la familia, de no haber invertido más tiempo para pasar con la familia, con los hijos, con la esposa, con el marido, más tiempo con los amigos, de haber perdido tanto tiempo en discusiones por cosas niñas, cosas insignificantes. Entonces vemos que estos son de personas que están vivas, que no están en el lecho de muerte y que están se arrepintiendo y son más o menos similares a lo que encontró Ronnie Brown en las personas en fase terminal. Y ahí llega a la conclusión siguiente, que podremos transformar nuestros arrepentimientos en una fuerza positiva que nos permite trabajar de forma más inteligente y vivir mejor. Vea el resultado, muy interesante y bastante así que encaja con la doctrina espírita. El arrepentimiento nos permite, si lo usamos de forma positiva, en esa forma de reparar, nos va a permitir tener una vida mejor. Eso significa que estaremos creciendo espiritualmente. Y ese debería ser parte de nuestro objetivo en esta existencia. Por eso, Chico Javier nos dice, nadie puede volver atrás y empezar de nuevo. Ya lo que fue, fue. No lo podemos cambiar. Pero cualquiera de uno de los que estamos encarnados, podemos empezar hoy y crear un nuevo final. Entonces, a través del proceso del arrepentimiento, con base en el análisis, en la evaluación que hicimos, que hacemos de nuestras actitudes, pensamientos pasados, podemos crear una nueva forma de comportamiento. Y Dios nos concede cada día una página nueva en ese libro del tiempo. Lo que ponemos en ella corre por nuestra cuenta. Entonces, lo que vamos a ir colocando hoy, mañana, después de mañana, pasado mañana, va a depender de las decisiones que tomamos en este momento. Y el arrepentimiento nos lleva a tomar nuevas decisiones para tener nuevos comportamientos más alineados con las leyes divinas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del arrepentimiento? En esta obra del espíritu de Armando Font, Reforma íntima sin martirio, nos menciona 4 beneficios del arrepentimiento. Es un alivio, porque no cargamos el fardo de la culpa. Mejora nuestra salud física y emocional, como vimos anteriormente. Nos da una paz interior y el resultado es nuestro crecimiento espiritual. Entonces, solo tiene beneficios que deberíamos por eso practicarlo. Entonces, ¿qué cambios nosotros haríamos si supiéramos que tenemos solamente más un mes para vivir? Y esa es una reflexión interesante. Si yo supiera que me voy a morir de aquí a un mes, ¿qué haría diferente? Y existen varios proyectos que trabajan en ese sentido, de colocar a las personas en reflexión sobre eso para que hagan cambios, modificaciones en su comportamiento, en su forma de pensar. Entonces, para concluir, el arrepentimiento no es cuando lloramos. El arrepentimiento ocurre cuando nosotros cambiamos, cuando reparamos nuestras faltas. Eso es lo que la doctrina espírita nos enseña sobre este tema y por eso es tan importante y debería ser parte de nuestro diario trabajar en ese proceso del arrepentimiento. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Orlando, por este gran trabajo. Como siempre, bien documentado.
tengo que reconocer que me sacó lágrimas el testimonio de Cris en las Torres Gemelas. Sí, Impresionante, ¿no? impresionante. Y varios Y, casos que tienen ahí lo hacen a uno reflexionar mucho sobre, deberíamos expresar más frecuente nuestros sentimientos con los seres queridos. Ujú. nadie sabe Es lo muy que bueno. tiene sino cuando lo pierde. Sí, exactamente. Ujú. Así es. Ujú. Bueno, no, muchas gracias. No sé si Gisela, si Nancy, que están acá, o si William, que están también aquí, quieren decir algo, quieren, parece que hay un comentario acá. Hola, Bel, Gisela. buenas tardes. Adelante, Gisela, adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes, señor Orlando. Muchas gracias por la conferencia hermosa. Quiero hacerle una preguntita. Ujú. En algunas etapas o sea, de que usted explicó, cabe también el perdón. Sí, claro. Ujú. Es parte del proceso del arrepentimiento. Ujú. Porque a veces pensamos que los otros son los que nos hicieron daño, cuando fuimos nosotros los que causamos el problema. Entonces, el perdón es importante. Primero el perdón a sí mismo y después el perdón a nuestro prójimo. Y es esa actitud, esa reparación que hacemos cuando nos perdonamos a nosotros mismos en el proceso de amarnos más y perdonar a los otros, al prójimo, eh, sea hablando con él, con ellos o sea haciendo cosas que muestren realmente que estamos haciendo o comportándonos de forma diferente. Ujú. Ok, muchas gracias. Orlando, y es que el asunto del perdón es, porque a veces pensamos, no, pero es que esta persona no se lo merece, ¿sí? Pero ahí es donde está el asunto. El perdón no es para que esa otra persona se lo merezca o para que la otra persona viva mejor, es para que yo viva mejor, ¿cierto? Porque ¿Cierto? si cargo un corazón con digamos, con resentimientos, estoy amargo y me enfermo también, ¿no? Como creo que tú lo has explicado en varias ocasiones. Entonces, digamos, el beneficio del perdón no es la persona que es perdonada, soy yo, es el que perdona, el que más se beneficia. ¿Sí? Ese pensamiento de que el otro no merece y comenzamos a justificar por esto y esto y aquello, solamente lo que hace es aumentar el fardo para rumiar, para darle más vueltas, más cabezas, más justificativas de por qué no perdonar. Y eso no le hace daño al otro. Ujú. Nos hace daño es a nosotros porque nos sentimos mal, nos afecta nuestra salud, nos afecta nuestra relación con otras personas por el estado de ánimo que tenemos. Entonces, el perdón, el principal beneficiario somos nosotros mismos. Ujú. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, Gisela, ¿todavía estás por allí? Sí, aquí Hola, estoy, a ver. Ah, bueno, listo. Entonces te voy a pedir que nos hagan la oración final, porque a Orlando sí le gusta ceder la oración final. espera, Entonces, espera, espera. te voy Espera, a pedir que... una, Ah, ¿vas a una, decir algo, Nancy? sí, una preguntita, Sí, una claro. pequeña. Es que realmente el arrepentimiento es tan saludable como decía Orlando ahorita, pero Orlando, ¿qué decimos acerca de lo que estamos viviendo ahora mismo? ¿Qué influye en estos mandatarios que están en las guerras? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué por qué no dan orden de cesar esa violencia que está llevando tantas vidas? Parece ser que son unos intelectuales, parece ser que son personas muy preparadas, pero da a entender que moral y espiritualmente estarán muy atrasados, porque Ujú. eso es lo que indica su nivel de inferioridad moral en que están, que no les permite será reflexionar acerca de lo que están haciendo, Ujú. ¿sí? Sí. Es el nivel de pensamiento que tienen las ideas. Cuando un grupo piensa que el otro vale menos porque tiene
visión del mundo diferente, porque nació en un lugar diferente, porque piensa diferente, ya muestra que no entiende ese principio básico que somos todos hermanos, que somos todos iguales. Y siendo ellos o llamándose religiosos, que son, entonces va en total contradicción entre las enseñanzas y la aplicación de las enseñanzas. Va a llevar tiempo para esas personas llegar al punto de realmente entender que ese otro grupo son sus hermanos. Y por eso estamos en este planeta de expiaciones y pruebas. Aún tenemos una gama muy grande de espíritus con diferentes niveles de evolución. Unos más adelantados en la parte intelectual, otros en la parte moral, otros más o menos en ambos campos. Entonces, ocurren eso porque aún esos espíritus piensan de esa manera y más de que piensan, actúan de esa manera, que es lo más trágico. Exacto. Es su nivel de inferioridad moral en que se encuentran y espiritual. Sí. Y bueno, solamente todos estos conocimientos en los que nosotros estamos incursionando, que nos dan las bases para ir comprendiendo mejor, seremos multiplicadores, ya sea grupal o individualmente, pero hay que multiplicar estos conocimientos para ayudarnos a tener más conciencia de las cosas, a comprender los fundamentos cristianos que realmente estamos a veces muy lejos de comprender lo que Cristo quiso decir, lo que nos vino a enseñar. Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Y ahí es donde vemos la importancia que está teniendo la ciencia y la psicología está trabajando mucho en eso. La espiritualidad está mandando muchas informaciones, porque si solo viniera por la doctrina espírita, somos una pequeña fracción de la población mundial. Así Entonces la es. espiritualidad tiene que mandar la información por muchos lugares. Y a través de la ciencia están llegando muchos de estos principios, por ejemplo, que hoy presentamos, que solo corroboran aquello que Espíritu de Verdad, que Juana de Ángeles han traído para nosotros como espíritus. Entonces, yo veo eso, por eso me gusta mucho estudiar eso desde la ciencia, cómo se correlaciona, porque ese es una forma que tenemos para interactuar con las otras personas que no son espíritus. Oiga, vea eso que la ciencia está trayendo en la psicología. Usted puede leer ese libro y eso, lo importante es que las personas no tengan el rótulo, por ejemplo, de espíritas, que tengan los conceptos. Eso es lo más importante. Así es, Orlando, cierto es. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, Orlando. Y bueno, le pedimos entonces a nuestra hermana Gisela que nos haga este cierre de este encuentro del día de hoy con una elevación de pensamiento. Adelante, Gisela. Maestro Jesús.